Hola gente, qué bueno tenerlos de vuelta. Cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo hoy, me encantaría saberlo. La meta es llegar a 5000 suscriptores y en serio, cada like y comentario ayuda muchísimo a que nuestros videos lleguen a más personas geniales como ustedes. Y para disfrutarlo aún más, pónganse los auriculares. Vamos directo al contenido. El resplandor escarlata de Izora 5 se filtraba a través de las pantallas esféricas de la estación orbital Ishkaba 9, proyectando sombras alargadas que serpenteaban de manera inquietante por los fríos corredores metálicos. Lo que alguna vez fue un monumento al ingenio tecnológico, ahora flotaba en el vacío como un mausoleo abandonado. Las lámparas, agonizantes, parpadeaban a intervalos erráticos, bañando el entorno con destellos irregulares que acentuaban su decadencia. Los pasillos, angostos y opresivos, parecían comprimirse bajo el peso de la inmensidad infinita que los rodeaba. En el exterior, fragmentos de naves destrozadas orbitaban en un macabro ballet, restos mudos de intentos fallidos por aproximarse al corazón del planeta latente que se extendía abajo. Baelric avanzaba por el corredor principal con pasos firmes y calculados. Sus sentidos se aguzaban ante cualquier sonido que rompiera el monótono zumbido de las luces y el tenue susurro del sistema de ventilación. El silencio, denso y omnipresente, no era solo una ausencia de ruido. Se sentía como una presión, un peso que se infiltraba en su pecho, alimentando un viejo dolor que jamás se disipaba. La imagen de Altar irrumpió en su mente como un relámpago, atrapado entre escombros, gritándole desesperado que huyera. Baelric apretó el puño, espantando aquel recuerdo como si fuese un espectro persistente. Esto era solo un encargo más, se dijo a sí mismo, un trabajo necesario para sobrevivir. Una voz interrumpió su introspección. Los altavoces vibraron con el tono frío y monocorde de Camor. Patrulla asignada, corredor Delta, no desvíe su ruta. La entonación carente de emoción parecía demasiado precisa, casi invasiva. Baelric se detuvo por un instante, sintiéndose observado. La IA no debería ser capaz de proyectar una presencia tan tangible. Sacudió la cabeza, intentando disipar la paranoia, pero no podía ignorar cómo la voz de Camor siempre surgía en el momento exacto en que sus pensamientos se volvían más oscuros, como si pudiera leerlos. Ishkaba 9, concebida para explorar los límites de lo desconocido, ahora se erguía como una reliquia olvidada por el tiempo. Sus paredes, que alguna vez fueron impecables, estaban marcadas con arañazos y óxido, cicatrices de algo o alguien que había luchado por escapar. En los rincones más sombríos, las sombras parecían vibrar, contorsionándose en figuras que desafiaban la lógica al compás de las luces titilantes. Baelric se forzó a apartar la vista, consciente de que su mente podía traicionarlo, distorsionando la realidad hasta convertirla en una amenaza tangible. Inspiró profundamente y ajustó el rifle entre sus manos. La soledad era un adversario insidioso, capaz de transformar las sombras en monstruos. De nuevo, la voz de Camor rompió el silencio. Avance detectado. Priorice la misión. Baelric no respondió. La frialdad de aquel tono inhumano hacía que el aire en la estación se sintiera aún más sofocante. Por un instante, se preguntó si las decisiones de Camor eran realmente automáticas, o si había algo más, algo fuera de control, manejando la estación desde las sombras. Unos metros más adelante, notó un conducto de ventilación que chisporroteaba esporádicamente, lanzando destellos verdes que teñían brevemente el corredor. Desvió la mirada, recordando las advertencias de no acercarse demasiado a estas estructuras. Con cada paso, la tensión crecía. El sonido metálico de sus botas sobre el suelo parecía un desafío, una provocación dirigida a algo oculto en las profundidades de Ishkaba 9. Volvió la vista hacia atrás, pero el pasillo estaba desierto, o eso quería creer. Había algo en la estación,
una especie de conciencia latente que se manifestaba en las sombras, en los susurros inaudibles de un lugar que guardaba demasiados secretos. Al detenerse frente a una puerta marcada como Archivo Seguro, A2, Baelric sintió una inexplicable calidez emanando del frío metal. Detrás de la puerta, un leve sonido, como una respiración ahogada, lo hizo fruncir el ceño. No puede ser, pensó. Allí no. El silencio volvió a reinar, pero era un silencio inquieto, como el de un depredador que acecha. El tiempo parecía alargarse, cada segundo una eternidad en aquel entorno hostil. Baelric repitió en su mente las reglas: mantener el curso, ignorar los sonidos, jamás mirar a través de los conductos. Aquellas simples instrucciones eran su única defensa contra lo desconocido. Sin embargo, algo en la estación parecía susurrarle que rompiera las reglas. Ishkaba 9 no era solo un lugar, era un recordatorio cruel de cuán insignificante puede ser la humanidad frente a la vastedad del cosmos. Baelric inhaló profundamente, el aire cargado del olor metálico de la descomposición tecnológica. La verdadera batalla no era contra el entorno, ni siquiera contra una posible amenaza externa. Era contra su propia mente. Sacudió la cabeza, intentando apartar la paranoia. «Es solo la estación, solo la atmósfera», murmuró para sí, aunque las palabras le sonaron huecas. Aún así, obligó a sus piernas a avanzar. El eco de sus botas en el metal parecía ahora más profundo, resonando como un tambor que marcaba el ritmo de su creciente ansiedad. Sin embargo, la sensación de ser observado no lo abandonaba. Poco después, al cruzar un pasillo más estrecho, un tenue resplandor azul verdoso captó su atención. Era débil, pero pulsaba con un ritmo suave, como el aliento de una criatura dormida. La luz provenía de un conducto de ventilación al final del pasillo, su tono cálido y orgánico contrastando con la fría iluminación parpadeante de la estación. Baelric se detuvo, incapaz de apartar los ojos de la hipnótica luminiscencia. Recordó las reglas: jamás mirar dentro de los conductos. Sin embargo, aquel brillo parecía ejercer una fuerza magnética, una llamada muda que agitaba algo profundo en su mente. El conflicto entre seguir las normas y sucumbir a la curiosidad se apoderó de él. Cada paso hacia el conducto se volvía más difícil, como si el espacio mismo conspirara para detenerlo. El resplandor azul verdoso se intensificaba con cada metro, proyectando sombras deformadas sobre las paredes. La luz pulsaba en intervalos irregulares, creando figuras danzantes en los límites de su visión. Su respiración se tornó errática, el sonido llenando el vacío como un suspiro ahogado. Cuando apenas estaba a unos metros del conducto, una ola de frío lo envolvió. Pero no era físico. Era como si algo invisible explorara su mente, desentrañando pensamientos que él mismo apenas comprendía. El resplandor titiló, y Baelric creyó percibir un movimiento fugaz. Algo o alguien estaba allí, pero desapareció antes de que pudiera distinguirlo con claridad. Su corazón latía frenéticamente, y sus dedos se cerraron con fuerza sobre el rifle. Dio un paso atrás, tambaleándose ligeramente, sin apartar la vista del conducto, esperando a que algo emergiera de él. La voz de Camor irrumpió de repente, fría y autoritaria. Se detectó un desvío de la ruta. Regrese al corredor principal de inmediato. Baelric parpadeó, como si un interruptor invisible lo hubiera sacado de un trance. De mala gana, retrocedió, sintiendo que aquel resplandor azul verdoso seguía sus movimientos como una mirada. Algo estaba allí, no tenía dudas, pero decidió obedecer, al menos por ahora. Regresó al pasillo asignado, aunque la opresiva sensación de ser observado creció aún más, como si la estación misma percibiera su presencia y la desaprobara. Mientras avanzaba por el corredor principal por tercera vez esa noche, Baelric luchaba por mantener la mente despejada. Desde que había visto aquella luz, todo parecía diferente.
El aire era más denso, saturado de una tensión que le hacía sentir que cada paso era analizado. Aceleró el ritmo, pero su mente continuaba dividida entre la extrañeza del entorno y la certeza de que algo estaba profundamente mal. De repente, un leve movimiento captó su atención junto a una rejilla en el suelo. Se detuvo, dudando. Algo se deslizó debajo de ella, una sombra que serpenteó como una amenaza susurrante. En contra de su instinto, Baelric se agachó y miró a través de las rendijas. Un escalofrío recorrió su cuerpo. En los niveles inferiores, algo se movía. Una figura alta y desproporcionada, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles. Sus movimientos eran torpes, pero extrañamente fluidos, desafiando toda lógica. Retrocedió, tropezando, mientras el rifle en sus manos le parecía un peso inútil. Intentó convencerse de que era una ilusión, un truco de las luces o de su mente agotada, pero sabía que no era así. Había algo en la estación, algo que no debería estar allí, obligándose a ignorar el eco de sus propios pasos, que ahora se multiplicaban como una sinfonía siniestra. Baelric aceleró, tratando de escapar de aquella sensación aterradora de que Ishkaba 9 no solo estaba viva, sino consciente. Y entonces lo escuchó. Baelric. El susurro, apagado y distante, lo dejó inmóvil. Era imposible. Conocía esa voz, incluso después de tantos años. Era la de Altar, su hermano, llamándolo con el mismo tono ligero que usaba cuando eran niños. Se giró bruscamente, esperando ver el vacío metálico de los pasillos. Pero en su lugar, un vértigo aplastante lo invadió, como si los recuerdos de Altar fueran arrancados de su mente y proyectados en el aire que lo rodeaba. «Baelric». Esta vez, la voz sonó más cerca. Baelric entrecerró los ojos, luchando por contener las lágrimas. Altar estaba muerto. Él lo había visto. Pero el sonido persistía, arrastrándolo de vuelta al momento en que lo perdió, al último instante en que su hermano le pidió que corriera. El recuerdo era tan vívido que Baelric sintió el calor y el humo envolviéndolo una vez más. Su respiración se agitó mientras trataba de aferrarse a la realidad. Necesitaba distraerse, encontrar algo que lo alejara de aquella espiral de pánico. Localizó una terminal cercana y se apresuró hacia ella, casi desesperado. Sus manos temblaban mientras activaba la pantalla, buscando respuestas, o al menos una salida de su propia mente. La luz de la terminal parpadeó antes de mostrar una serie de archivos corruptos. Uno de ellos llamó su atención. Análisis de anomalías. Protocolo final. El contenido era caótico, fragmentado, pero lo poco que logró leer fue suficiente para helarle la sangre. Es un punto de percepción. Baelric sintió que el estómago se le encogía. Las reglas impuestas por Uxbal Prime no eran meras precauciones, sino débiles muros levantados contra algo que trascendía la comprensión humana. Miró a su alrededor y una verdad aplastante comenzó a pesarle como una carga insostenible. Cada paso, cada mirada fugaz a los conductos o a los niveles inferiores lo acercaban a una realidad que no estaba seguro de poder enfrentar. Regresó al corredor, intentando disipar los pensamientos que le carcomían la mente, pero la sensación de ser observado se volvió abrumadora. Las sombras que lo rodeaban parecían moverse al compás de sus propios movimientos, no como respuesta a las luces intermitentes, sino como si lo estuvieran acompañando, burlándose de su desconcierto. Con cada paso, sentía que se aproximaba más a la grieta, aunque todavía estaba lejos físicamente. Era como si lo llamara, igual que lo había hecho con otros antes que él. Baelric se detuvo frente a otra barandilla. El resplandor azul verdoso había regresado, esta vez más intenso, dibujando patrones distorsionados que ondulaban sobre el suelo metálico. Sabía que no debía mirar, que acercarse era un error, pero la luz parecía viva, una fuerza deliberada que lo atraía, exigiendo su atención. Lentamente, se inclinó y dejó que sus ojos cruzaran las rendijas, y ahí estaba.
la figura de los niveles inferiores. Esta vez permanecía inmóvil, pero sus ojos, o lo que parecían ser ojos, estaban fijos en él, brillando con una intensidad opresiva. En un instante, la figura se movió con una rapidez imposible, desapareciendo antes de que Baelric pudiera reaccionar. Se incorporó de inmediato, respirando con dificultad. No era solo la estación ni las reglas. Había algo más allí, algo vivo, algo consciente, y eso lo empujaba más y más al borde de su cordura. Cerró los ojos un momento, intentando recuperar fuerzas, pero la voz de Altar irrumpió en su mente, clara y acusatoria. «Baelric, me dejaste. ¿Por qué no lo intentaste?» Las palabras eran un susurro y un grito al mismo tiempo, cargadas de reproches que le hicieron temblar las manos. Sabía que no podía ser real, pero aquellas frases llenaron el silencio de la estación como cuchillas, desgarrando cualquier seguridad que le quedaba. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, sus pies ya habían abandonado el pasillo principal, moviéndose casi por voluntad propia hacia la voz que lo llamaba. El camino hacia el núcleo de la estación se transformaba con cada paso. Los corredores que alguna vez había recorrido se alargaban, distorsionados, como si la estación estuviera moldeándose a su alrededor. Las paredes latían levemente, emitiendo una luz orgánica, más viva que mecánica. El aire se había vuelto denso, impregnado con un olor metálico que le quemaba la garganta. Cada movimiento era una lucha contra una corriente invisible que intentaba detenerlo, pero la voz persistía, irresistible, y él no podía detenerse. Cuando finalmente llegó a la cámara central, una ola de insignificancia lo abrumó. El espacio era inmenso, desproporcionado respecto al resto de la estación, como si perteneciera a otro mundo. En el centro, la grieta vibraba. No era solo un fenómeno físico, sino algo vivo, una anomalía que parecía respirar, sentir y observar. Su resplandor azul verdoso llenaba la cámara, proyectando sombras que se movían de forma independiente, como si tuvieran voluntad propia. Latía como un corazón deformado, pero su latido no era solo un pulso visual, era un sonido que resonaba directamente en su mente, una frecuencia que corroía sus pensamientos y desmantelaba cualquier noción de realidad. «¡Altar!», gritó Baelric antes de poder detenerse, como si algo dentro de él lo obligara a llamar. En el centro de la grieta vio la silueta de su hermano. Parecía idéntico a la última vez que lo había visto, pero algo estaba mal. Su forma se tambaleaba, borrosa, como un reflejo en agua agitada. Cuando sus ojos se encontraron, por un breve instante, el dolor desapareció. «Viniste», dijo Altar, con una voz cargada de una extraña mezcla de gratitud y desesperación. Baelric sabía que era una trampa, sabía que debía detenerse, pero las lágrimas ya rodaban por su rostro y sus manos se extendieron hacia él. Tan pronto como se acercó, la grieta reaccionó. Tentáculos de energía pura emergieron, retorciéndose por el aire con una velocidad impredecible. Antes de que pudiera retroceder, lo alcanzaron, envolviendo su cuerpo con una fuerza descomunal. Una sensación indescriptible lo recorrió, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo desmantelada, examinada y vuelta a ensamblar. Su visión se distorsionó, y por un instante no solo vio a Altar, sino a cientos de rostros fundiéndose con el resplandor de la grieta. Ojos vacíos y expresiones indefinibles, ni de sufrimiento ni de alivio. Estaba siendo consumido. Su mente comenzó a fragmentarse, sus pensamientos y recuerdos enredándose en un caos inimaginable. Era como si la grieta estuviera desmantelando su identidad, pieza por pieza. Cada segundo era una eternidad mientras los susurros penetraban en su alma, devorando los restos de su cordura. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un sonido agudo desgarró el aire. Luces rojas invadieron la cámara y de repente alguien lo apartó. Un grupo de figuras en túnicas negras irrumpió en la sala, moviéndose con una precisión escalofriante.
Portaban dispositivos que emitían pulsos de energía, forzando a los tentáculos de la grieta a retroceder. Aturdido, Baelric sintió que lo arrastraban lejos de aquel horror. Su cuerpo se sentía pesado, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo titánico. Pero aún en su estado confuso, algo no cuadraba con sus salvadores. Uno de ellos lo levantó y sus miradas se encontraron. Los ojos del desconocido brillaban con el mismo tono azul verdoso de la grieta. Una calma inhumana emanaba de ellos, una indiferencia perturbadora. Ninguno de los miembros del grupo habló. Sus movimientos eran precisos, mecánicos, casi como si fueran parte de la misma anomalía de la que lo estaban rescatando. Antes de que pudiera hacer una sola pregunta, le colocaron una máscara sobre el rostro y el mundo se desvaneció en la oscuridad. La última imagen que vio fue la grieta, palpitando como un ente vivo, y los ojos brillantes de aquel escuadrón, observándolo como depredadores contemplando a su presa. Desperté con una desconexión inquietante de mi propio cuerpo. Cada músculo parecía impregnado de un peso extraño, una densidad que nunca antes había experimentado. El aire a mi alrededor era estéril y frío, y el entorno parecía deliberadamente diseñado para borrar cualquier rastro de humanidad. Líneas de luz blanca recorrían el techo del módulo de rescate, mientras el suave zumbido de las máquinas monitorizaba mis signos vitales, llenando el silencio con su cadencia mecánica. Un tubo conectado a mi brazo bombeaba un líquido desconocido en mis venas, algo que sabía que no era simplemente sangre. La incomodidad física era abrumadora, pero no se comparaba con los recuerdos de la grieta que flotaban en mi mente, como una pesadilla persistente que se negaba a disiparse. Antes de que pudiera procesar mi entorno, una figura entró al módulo. Se presentó como Ykal, pero su tono no ofrecía explicaciones ni consuelo. Más bien, sonaba como un juez dictando una sentencia. Sus ojos, aunque carentes del brillo antinatural de los rescatistas, irradiaban una calma perturbadora, como si fueran el reflejo de verdades que ninguna mente humana debería soportar. «Sobreviviste», dijo con voz neutra. «Pocos logran salir de la grieta intactos, y tú no lo hiciste del todo». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, y las palabras se desmoronaron antes de tomar forma. Ykaler continuó. «La grieta deja marcas, no físicas, sino estructurales. Ahora estás conectado a algo más grande, algo que nunca comprenderás por completo. Tu supervivencia no fue solo suerte, fue necesaria». La última palabra resonó en el aire, flotando como un eco cargado de significado. Antes de que pudiera formular una pregunta, Ykal se inclinó hacia mí, su voz reducida a un susurro conspirativo. «Ahora eres parte de algo». Se enderezó y salió del módulo sin más explicaciones, dejando solo su silueta desvaneciéndose en la penumbra. Pero sus palabras no me dejaron en paz. Parte de algo. ¿Qué significaba eso? Intenté convencerme de que era manipulación psicológica, una táctica para mantenerme bajo control. Sin embargo, en el fondo sabía que había verdad en sus palabras. El peso que sentía en mi cuerpo y los fragmentos dispersos de recuerdos de la grieta eran un recordatorio constante de que algo dentro de mí había cambiado, algo irreversible. El resplandor azul verdoso de la grieta ya no estaba frente a mí, pero parecía haberse alojado en algún rincón profundo de mi mente. Por primera vez, no temía por mi vida, sino por lo que me estaba convirtiendo. La noche siguiente, me asignaron otra patrulla, el mismo pasillo, las mismas luces intermitentes, los mismos ecos familiares. Sin embargo, todo se sentía diferente. De alguna manera, la estación parecía más acogedora, como si ahora formara parte de ella. La sensación de ser observado persistía, pero ahora venía acompañada de un extraño consuelo, como si estuviera cumpliendo un papel en un engranaje mayor, una pieza de un mecanismo cuyo propósito finalmente empezaba a comprender. Y aún así, dentro de mí, algo se resistía,
una chispa tenue de lo que solía ser. Durante la patrulla, un sonido rompió la monotonía. Una voz, distante pero clara. Alguien estaba pidiendo ayuda. Me detuve, congelado al reconocer el tono. Joven, desesperado, suplicante. Era un recluta. Su voz estaba cargada con el mismo terror que yo conocía tan bien. Estaba rompiendo las reglas, gritando por ayuda en lugar de aceptar lo inevitable. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el rifle. Los recuerdos me golpearon como una ola. Yo, escuchando la voz de Altar, desviándome de mi camino, acercándome a la grieta. Con un horror creciente, me di cuenta de que sabía exactamente lo que le pasaría al recluta. Este era el patrón. Siempre había alguien que rompía las reglas. Y ahora yo era el guardián, el intermediario entre lo desconocido y aquellos que serían consumidos por ello. No hice nada para ayudar. No podía. La voz del recluta se desvaneció en un silencio que era más pesado que cualquier sonido. Continué mi patrulla, mis pasos mecánicos, vacíos. Cada eco de mis movimientos era un recordatorio constante de que ya no era simplemente Baelric. Ahora era algo más. Cuando regresé a mi alojamiento, me senté en el borde de la cama y miré al vacío. La estación parecía expandirse a mi alrededor, envolviéndome. Pero esta vez no había miedo. En su lugar, sentí algo parecido a la aceptación. La grieta y la estación me habían moldeado, me habían transformado. No sabía qué era ahora, ni en qué me convertiría, pero una cosa era segura: nunca dejaría esta estación. Ella era tan parte de mí como yo lo era de ella.